Pues quiero leer con vosotros una palabra que está en Mateo capítulo 27. Voy a leer desde el verso 15 hasta el 26, ¿vale? Vamos a leer 11 versos. Mateo 27, del 15 hasta el 26. Dice, el título del texto aquí dice, Jesús es sentenciado a muerte. Y dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltará al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá a vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Amén. Pues no podría ser distinto, ¿no? Nosotros estamos justo en el sábado que antecede el domingo de Pascua, y entonces quería compartir algo sobre la Pascua, o sea, sobre la crucifixión de Jesús, ¿no? Y entonces quería hablar sobre esto y he leído el texto en Mateo para dar un poco de contexto, ¿no? Y entonces a lo que quiero ir, ¿no? Y quiero decir que leyendo todos los evangelios nosotros podemos llegar a entender todo esto, ¿no? Y llegamos y con atención llegamos a ver que solo unas pocas personas son mencionadas por su nombre en los 4 evangelios, porque casi que los 4 evangelios cuentan el nacimiento de Jesús, su vida, todo lo que él hizo, ¿no? Mientras estuvo en la tierra, los milagros, curaciones, en fin. Y entonces, pocas personas son mencionadas en los 4 evangelios, ¿no? Además de Jesús, por supuesto, que es el protagonista, ¿no? Hay unos más notables que otros, ¿no? Como su mamá, María, tenemos a Juan el Bautista, tenemos a María Magdalena y Pilato también, que está en los 4 evangelios, ¿no? Que era el antagonista. Y entonces, dados los papeles que cada uno desempeñó en la vida de Jesús, ¿no? Todo lo que se dio entre ellos, entonces nosotros comprendemos que hasta Pilato esté mencionado en los 4 evangelios, siendo que otros nombres no están en esto, ¿no? Sin embargo, en este grupo puede ser mucho más sorprendente que nosotros podamos ver a Barrabás, que él aparece en los 4.
Entonces, nosotros pensamos, ¿cómo esto puede ocurrir, no? Porque la inclusión de Barrabás podría ser más inesperada cuando nosotros pensamos que ni siquiera los 12 discípulos son citados por nombre en los 4 evangelios. Por ejemplo, aquí mismo en Juan, en Juan, él no los menciona, no los cataloga a los 12, por ejemplo. No dice sus nombres. Hay unos pocos. Tampoco el papá de Jesús, su padre terrenal. Obvio, porque Dios está en toda la Biblia. Pues José está ausente en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ¿no? Y claramente nosotros no podemos presumir que porque esté mencionado explícitamente en los 4 evangelios el nombre, ¿no?, de una persona, que tenga una correlación necesaria como siendo alguien más estimado por Dios. O sea, pensamos, entonces a Dios no le gustaba a José, por ejemplo, porque no está en los 4 evangelios. Esta sería, suena como a broma, ¿no? Entonces, nosotros pensando de esa manera, podemos concluir que tampoco podemos ignorar que Barrabás esté en los 4 evangelios, porque pensamos, bueno, no está José y Marcos, no están los 12 en Juan, pero da igual, está Jesús, está María, y en fin, pues, ¿qué más da? Están contando la vida de Jesús, pero no podemos ignorar que está Barrabás en los 4 evangelios. Y entonces, esto puede parecer ofensivo, ¿no? Que no esté el Padre terrenal de Jesús, pero está Barrabás. O sea, ¿eso qué es, no? Entonces, lo que veo yo, y esto no es una revelación, porque esto está explícito, ¿no? Basta con que leamos la Biblia para llegar a entender y concluir esto, que el Espíritu Santo, Él claramente quiere enseñarnos algo a través de Barrabás, ¿no? No solo con la vida de Jesús, con los milagros y todo lo que Él hizo, y todos los personajes bíblicos, pero Dios quiere enseñarnos algo a través de Barrabás, a través de su historia, ¿no? Y entonces uno puede pensar, Iván ha venido hoy a bromearnos, ¿no? O sea, ¿qué está queriendo decir, no? Porque Barrabás, él es famoso por su infamia, por todo lo malo que hacía, ¿no? Los 4 evangelios lo citan, unos con más explicación que otros, pero todos están diciendo, él era un asesino, era un insurrecto, ¿no? Era un ladrón, en fin. Entonces, de repente, él aparece en el escenario de la historia de la humanidad, en el escenario de la historia mundial, en su momento más terrible. Y de hecho, todo lo que nosotros sabemos acerca de Barrabás es que él era un criminal, porque es lo que cuentan, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ellos no cuentan su vida, dónde ha nacido, en qué distrito nació, cómo creció, pero todos están diciendo, y esto es notorio, están diciendo, él era un criminal, que también podemos decir que es notorio, que era un criminal, que todos conocían, que era un asesino, en fin. Y Marcos y Lucas informan que él había participado en algún tipo de insurrección,
O sea, cada uno menciona algo, ¿no? Juan simplemente se refiere a él como un ladrón. Y estas menciones explícitas en los 4 evangelios nos llevan a creer que los compatriotas judíos de Barrabás probablemente lo veían más como un matón, ¿no? Que como un heroico luchador, porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos están diciendo, mira, él era un asesino, él era un ladrón, la gente no estaba viendo a Barrabás como un héroe, como la multitud estaba viendo, ¿no? Entonces, esto es el indicador más revelador para nosotros, que Pilato también en su juego político con los líderes judíos, como podemos ver en Mateo, donde hemos leído del verso 15 hasta el 18, que él estaba jugando, ¿no?, con los líderes políticos sobre si liberaba a Jesús o si liberaba a Barrabás, porque tenía miedo. Y entonces, juntando los relatos de todos los evangelios, parece que Pilato pensó que podía frustrar el deseo de los líderes judíos, ¿no?, de que Jesús muriera a través del acto de gracia anual, porque ellos entregaban a un preso. La multitud, la gente escogía a un preso. Entonces él pensó que podía cambiar esto, ¿no? Entonces Pilato quería que ese prisionero fuera Jesús. Él quería soltar a Jesús. De hecho, va una y otra vez y habla con Jesús, y sale y habla con la multitud, y luego le habla su mujer, y entonces él está confuso sobre todo esto, ¿no? Y entonces, si él pensó, si entrego a Barrabás, él no tendrá fuerza para competir con Jesús, porque la gente conoce su historia, ¿no? La gente sabe que él es un asesino, que él es un ladrón, en fin. Entonces, por eso quiso poner a Barrabás lado a lado con Jesús, porque pensó, él no tiene como competir con Jesús, ¿no? Porque él es un inocente. Jesús es inocente, es justo, no encuentro en él culpa alguna. Él mismo estaba diciendo aquí. Y entonces, esto podía contrastar, ¿no?, la inocencia de Jesús con toda la culpa, la culpabilidad de Barrabás por haber hecho todo lo malo durante toda su vida. Entonces Pilato pensó, seguramente la multitud no elegirá a Barrabás. Pero esto está claro, Pilato estaba equivocado. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios, la gente eligió a Barrabás, como podemos ver en los evangelios, como podemos ver en Mateo, como nos cuenta Juan en el capítulo 18. No importaba cuántas veces Pilato repitiera que no encontraba culpa en él, la gente gritaba que quería que le crucificase y que le soltase a Barrabás. Entonces, todos los intentos de Pilato, ¿no?, por perdonar a Jesús fueron vanos, porque la gente quería ver a Jesús sufrir. Y los líderes religiosos también estaban jugando con Pilato, diciendo, mira, si tú le sueltas, no eres amigo de César, porque todo el que se opone no es amigo de César, es enemigo. Entonces, él estaba confuso por todo eso. La gente decía, no eres amigo de César porque todo el que se hace rey a César se opone. Como Jesús decía que era el rey de los judíos, y la gente decía, mira, él está diciendo que es el Hijo de Dios, y por todo eso se incendió, ¿no?, la llama, porque la gente
no quería que se dijera esto, porque creían que Jesús era un impostor, un mentiroso, en fin. Entonces Pilato decidió que la demanda de la multitud debería ser concedida. Liberó al hombre que había sido encarcelado por rebelión, por robos, por asesinato, por quien habían pedido, o sea, por quien la multitud había clamado, pero entregó a Jesús para ser crucificado, como podemos leer, como hemos leído en Mateo, como podemos leer en Juan en el capítulo 18, en Lucas en el capítulo 23, y nosotros podemos ver que otra vez el culpable fue perdonado y el inocente condenado a muerte. Como desde siempre, como desde el inicio de la historia, cuando cayeron en desobediencia Adán y Eva, un animal tuvo que morir para que ellos pudieran tener ropas. Luego, primero se hicieron delantales, como dice la Biblia, ¿no? Con hojas de higuera, pero luego ellos tuvieron que tener ropas y un animal tuvo que morir para esto. Y entonces, esto nos parece muy familiar, ¿verdad? Que un inocente muera para que un condenado, un culpable sea perdonado. Entonces, a nivel humano esto era un gran mal, ¿no? Y nosotros cuando leemos la historia y hay música sobre la crucifixión de Jesús, hablando sobre Jesús junto con Barrabás y hay libros y hay prédicas, hay muchas cosas que nosotros cuando escuchamos o leemos nos causa, todavía nos impacta, ¿no? Y esto está bien, que seamos impactados por la muerte de Cristo una y otra vez cuando la leemos. Entonces, esto para nosotros parece un gran mal, fue una maldad terrible. Y nosotros pensamos esto cada vez que leemos que Jesús fuera traicionado por su amigo, que fuera traicionado por uno de los 12, que fuera traicionado por Pedro también, negado por Pedro. Fue terrible que los líderes religiosos persiguieran a Jesús y que pidieran su muerte, que pidieran su crucifixión por medios tortuosos, ¿no? Por la peor muerte posible. Entonces fue terrible que la multitud eligiera liberar a un hombre culpable de asesinato y antes que liberar a un hombre inocente que había hecho tantas cosas buenas. Y eso todo es lo que nosotros sabemos sobre Barrabás, ¿no? Como tan repentinamente como aparece en el escenario de la historia, él desaparece también, porque es muy corto, no hay mucha cosa sobre él. Entonces lo recordamos como el hombre culpable que recibió un perdón que da vida, porque el inocente Hijo de Dios fue condenado a muerte. Y en cierto sentido, cuando pienso en Barrabás, pienso que se parece un poco a Melquisedec, ¿no? Que, como dice la Biblia, que no tiene principio ni fin. Y entonces Melquisedec era el rey sacerdote de la antigua Salem, que apareció durante unos pocos momentos en la vida de Abraham, y luego no hay nada más, no hay mención sobre él, no tiene mención sobre madre, sobre padre, cómo vivió, cómo murió, o sea, no tiene principio ni fin. Y entonces su breve aparición se convirtió en un poderoso presagio del sacrificio de Jesús, ¿no? O sea, nuestro gran rey y sacerdote, como dice en Salmo, como dice en Hebreos. Y Barrabás, que apareció durante unas pocas horas en la vida de Jesús, es
el tipo diferente, ¿no? Que se ha convertido en un ejemplo para todos nosotros. Que Barrabás es nosotros somos Barrabás. Entonces, si Melquisedec fue un presagio de lo que, del tipo, ¿no? de Cristo, de Mesías que tendríamos, del tipo de rey y sacerdote que tendríamos, Barrabás es el presagio del tipo de gente que nosotros seríamos. Entonces, como dice la palabra, todos hemos pecado y destituido, hemos sido de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, como dice en Romanos capítulo 3, verso 23. Entonces, todos merecíamos la sentencia de muerte eterna, como dice en Romanos capítulo 6. Y entonces, la lección que Barrabás nos trae es esta. Dios, como dice la palabra, Dios muestra su amor por nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, enemigos, Cristo murió por nosotros. Es eso lo que Barrabás significa. No era nosotros ahí, era Dios escogiendo a Barrabás como nos escogió a nosotros también. O sea, esto tendría que ocurrir, tendría que acontecer para que nosotros pudiéramos tener Barrabás como un espejo, ¿no? Para que pudiéramos vernos en él, o sea, el inocente Hijo de Dios siendo condenado, mientras que un asesino, pecador, ladrón, fuese liberado de la cárcel, de la condenación, de la muerte. Entonces, justo es lo que nosotros hemos ganado con la muerte de Cristo. Nosotros hemos ganado el mayor regalo que se puede ganar, la salvación. Cristo fue entregado por nosotros. Nosotros, como dice la palabra, éramos enemigos de Dios. Aún pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. O sea, nuestra libertad de condenar la culpa, o sea, nuestra libertad, la libertad que hemos ganado, ¿no? O sea, no la logramos por nuestros esfuerzos. No logramos esto con nada de lo que hacemos. No es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Se logra cuando Jesús muere en nuestro lugar. Esto se logra de esta manera. Se nos da como un regalo gratuito. Es don de Dios, un regalo que recibimos por fe. Como dice en Efesios capítulo 2, es por fe. Es a través de la fe que nosotros hemos recibido esto. Y todos los que reciben esto, no solo son liberados de la sentencia de muerte del pecado, también reciben el derecho, como dice la palabra, de llegar a ser hijo de Dios. Como dice en Juan capítulo 1 y el verso 12. No apenas hemos sido liberados, no apenas hemos sido salvados de la condenación eterna, de la muerte. No apenas hemos sido sanados, porque la palabra dice que Él llevó sobre Él nuestras enfermedades, nuestro castigo, todo lo malo que se puede existir. Entonces, no apenas esto, sino que la palabra dice que podemos y tenemos el derecho y recibimos el derecho de llegar a ser hijos de Dios, aceptándolo como Señor de nuestras vidas, Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, el corto relato sobre Barrabás es una poderosa historia para todos nosotros que ponemos nuestra fe en Jesús y en su cruz. Es un ejemplo para nosotros, no poniendo nuestra confianza en nosotros mismos, no en lo que nosotros podemos hacer,
no en nuestra inocencia, sino en Cristo. En Cristo. El corto relato sobre Barrabás es una historia para nosotros, para que podamos vernos ahí y ver lo que Cristo nos dio, ¿no? Y ver lo que Dios nos ha dado antes, escogió a nosotros antes que a Cristo, antes que a su Hijo, que era inocente desde siempre, que es santo, sin mancha, sin pecado. Entonces, la historia de Barrabás es nuestra historia. La historia de la vida de Barrabás es nuestra historia. Lo que le pasó a él, nos pasó a nosotros también. Dios nos escogió antes que a Jesús, el santo Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros prestemos atención a esto, a la historia de Barrabás, porque en Barrabás debemos vernos a nosotros mismos. Debemos mirar y ver a nosotros mismos. Dios colocó a Barrabás en cada relato de los 4 evangelios, no por una casualidad. Está ahí Él en cada relato del juicio y crucifixión de Jesús para mostrarnos que Jesús vino a dar su vida por los pecadores. Vino a dar su vida voluntariamente para que los culpables pudieran ser libres. Es lo que Dios está hablándonos hoy. No fue una casualidad que los 4 evangelios fueran escritos y cada uno con su forma de hablar, de escribir. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno escribiendo para un tipo de pueblo, de idiomas distintos. Y los 4 han mencionado a Barrabás para que pudiéramos ver lo que Él estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo por nosotros. Y cómo nosotros hemos recibido un regalo y hemos sido escogidos, como dice la palabra, que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. No nosotros a Él. Imagínate qué pretensión, ¿no? Que nosotros escogemos a Jesús. No, Él nos escogió a nosotros. Escogió a nosotros. Y fue a la cruz porque Él nos eligió a nosotros. Entonces, esta Pascua puede ser el momento, un buen momento, ¿no? Y un momento específico y muy especial para nuestras almas mirar más profundo y más de lo normal a Barrabás, el hombre culpable que quedó libre, no como un actor secundario, ¿no? en el drama más terrible de la historia de la humanidad, sino como un espejo para nosotros mismos. Porque leemos el texto, leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sobre la crucifixión de Jesús y la conversación con Pilato, y nosotros lo dejamos pasar, ¿no? Y estaba Barrabás. Pues no es apenas Barrabás, éramos nosotros ahí. Era Dios escogiendo a nosotros. Entonces, aunque nosotros somos culpables de un mal terrible, estábamos condenados, éramos enemigos de Dios, podemos recibir el perdón que da vida. Hemos podido recibir el don gratuito de Dios, la salvación, por gracia, por misericordia, porque el Hijo de Dios fue condenado en nuestro lugar. Esta es la buena noticia de hoy para nosotros. Que miremos en la historia de la crucifixión no solamente a Jesús, no solamente por
todo lo que Él sufrió, sino que miremos también a Barrabás, porque ahí éramos nosotros, siendo liberados, siendo rescatados. Era Dios escogiendo a nosotros, a mí, a ti, a tu familia, escogiéndonos para darnos vida eterna, vida abundante, como dice la palabra. Y lo que la Biblia nos garantiza es que si el Hijo libertarnos, seremos verdaderamente libres. Juan capítulo 8, verso 36. Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. No es por nosotros, no es por todo lo que yo pueda hacer, no es por lo que he estudiado, no es por mis fuerzas, no es por lo que yo pueda hacer en la iglesia, no es porque toco, no es porque canto, no es porque predico, no, es porque Él quiso, es porque Él me amó, es porque Él me escogió a mí cuando yo era su enemigo. Es que Dios me eligió a mí, es que Dios te eligió a ti. Y estábamos ahí participando en la historia a través de lo que ha pasado con Barrabás. Nosotros estamos ahí como que siendo mencionados también juntamente. Entonces, que podamos tener esto en cuenta, que Dios nos amó a nosotros, nos escogió a nosotros antes que a Jesús, porque le entregó su Hijo por nosotros. Entregó su Hijo santo, sin mancha, sin culpa, sin pecado, incorruptible, para morir por nosotros. Para morir por mí, por ti, para que pudiéramos estar aquí hoy, para que pudiéramos tener una vida, para que pudiéramos tener una historia, para que pudiéramos soñar, para que pudiéramos existir. Él se entregó por nosotros. Así que podamos reflexionar aún más sobre esto, que podamos reflexionar más profundamente sobre esto, ¿no? Sobre el sacrificio de Jesús, no solo hoy, no solo en épocas de Semana Santa, ¿no? En estos 2 meses en estos 40 días que antecede, que por la tradición la gente empieza, ¿no?, a hablar sobre esto, a hacer todos los rituales que se hacen, porque esto no me va a ayudar a ser mejor persona, no me transformará, sino que entender lo que Jesús hizo por mí, aceptar lo que Él hizo por mí, aceptar a Jesús como Señor de mi vida, eso sí me va a transformar mi vida, me va a dar un nuevo sentido a mi vida. Y me llenará de gozo, me llenará y rellenará todo el vacío que pueda existir en mi vida, en mi corazón. Así que podemos tener esa palabra grabada en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿vale? Y pedir a Dios que nos transforme cada día más, que nos perfeccione, que podamos vivir, como dice la palabra, vivir en santidad, porque Dios es santo. Entonces, que podamos tener esto en cuenta y como dice la palabra, ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Así que Dios te bendiga. Espero que esta palabra te hable aún más, que puedas tenerla grabada en tu corazón, y reflexionar sobre esto en tu intimidad, hablando con Dios en tu devocional, y agradeciendo a Dios por lo que Él hizo por ti, por haber escogido a ti antes que a su Hijo amado. Así que Dios te bendiga y te hable aún más y renueve tu vida a través del poder que hay
en la palabra, en el nombre de Jesús.